En mi opinión, es una de las historias más perturbadoras recién. Esta persona se hacía pasar por mujer y a través de una aplicación se ponía de acuerdo para encontrarse con hombres y tener relaciones con ellos. No solamente los engañaba, que la verdad ahí es donde creo que ellos son los que se engañaban a ellos mismos. Y esto está relacionado con algo de lo que quiero hablar más adelante, sino que además de esto los grababa y subía los videos a la dark web. ¿Para qué? No sé, si lo saben coméntenlo. Y la peor parte es de que además creo que contagió a muchos y solo fue descubierto porque algunos hombres se quejaron de que había grabaciones de ellos en internet sin su consentimiento, y cuando las autoridades intentaron encontrarlas por medio de biométricas, como lo que nos quieren poner a nosotros, no mostraba resultados. Esta mujer no existía, hasta que por fin dieron con el departamento donde estas grabaciones sucedían, pero al llegar ahí se dieron la sorpresa, no era la hermana Young, sino el hermano Young. Pero ¿cómo puede pasar esto? Quédate para entender, porque aunque es muy difícil creerles a estos hombres, la ciencia indica que no es imposible. ¿Cómo llegas a esta situación? En mi opinión tiene que ver con lo que pasó en China en 1979, la política del hijo único, en la cual a las familias solo se les permitía tener un descendiente debido a la sobrepoblación. El problema fue que ya que solo podías elegir uno, la mayoría de las familias elegía tener un varón. ¿Por qué? Bueno, porque en la tradición china los hijos varones heredan el apellido, se espera que cuiden a los padres en la vejez, las hijas, como quien dice, se van a otra familia, además de que los varones podían ayudar más en las granjas, etc. Tener una hija era visto casi como una pérdida del futuro de la familia, se iba a perder el legado, por lo que millones de familias tomaron esa decisión, que fue eliminar a las hijas, quedarse con varones y así asegurar su legado. Lo que no sabían es que al tratar de evitar perder su futuro, lo estaban destruyendo. Aquí tenemos que hablar de una ley biológica muy interesante, y es que dice que el radio sexual en las especies generalmente es 1 a 1 entre los sexos. Por cada macho existe una hembra y viceversa. Se conoce como el equilibrio de Fisher, y lo que explica es que esto tiende a suceder por naturaleza, este equilibrio, porque cuando un sexo es limitado, se vuelve más valioso, es decir, como especie te conviene crear de ese sexo valioso. Pero ¿qué pasa? Todos empiezan a elegir tener ese sexo, empieza a haber mucho más de este y menos del otro, y se invierten los papeles. Por lo tanto, se mantiene este equilibrio siempre 1 a 1. Digamos que una ley de oferta y demanda natural. Pero ¿qué pasa cuando la sociedad manipula esto? China, especialmente, creó este desequilibrio brutal. Hoy hay más de 30 millones de hombres que mujeres en el país. Esto quiere decir que hay 30 millones de hombres que no existe la posibilidad de que puedan encontrar una pareja. Y hay muchas consecuencias negativas, como aumenta el tráfico de personas, aumentan los matrimonios forzados, etc. Al intentar corregir la naturaleza te da una lección y te corrige a ti. Por ejemplo, todo esto pasó en Nanjing. Aunque el radio no es tan extremo, creo que hay 104 hombres por cada 100 mujeres. De igual forma, con una población de alrededor de 9 millones, se traduce a cientos de miles de hombres que no pueden encontrar pareja. Aparte, estas diferencias se dan especialmente en las edades reproductivas. Pero vamos a un caso más extremo. Por ejemplo, la megaciudad de Shenzhen, hay alrededor de 136 hombres por cada 100 mujeres, y en algunos distritos se ha encontrado hasta 140 hombres por cada 100 mujeres. Entonces, ¿a qué se traduce esto? Algunas consecuencias de estos radios sexuales tan extremos, pues es la competencia sexual extrema, lo que mencioné en otro video que nadie vio, del Young Male Syndrome, o el síndrome del macho joven o el hombre joven, que se vuelve más agresivo, incrementa la delincuencia para tratar de obtener recursos y obtener la oportunidad de poderse reproducir, además de ser más agresivo porque hay más competencia. También se refleja en mayores gastos de cortejo, como regalos, viviendas, estatus económico, como veíamos con la hermana Young, que todos le llevaban regalitos y supongo que le pagaban, etc. Es decir, las mujeres tienen muy alto poder de elección, como son vamos a llamarle el sexo valioso, se pueden dar su taco. Pero más importante para este video es que los hombres reducen sus estándares. Estudios muestran que están más dispuestos a aceptar parejas mayores, menos atractivas, con vamos a llamarle equipaje, etc. Esto puede ser una conducta adaptativa. Es la evolución diciendo tienes que reproducirte y las opciones no son muy buenas, así que cambia nuestra psicología. Y otra de las consecuencias negativas es que se refleja en conductas, vamos a llamarle nocivas, como incremento de uso de pornografía, apuestas, prostitución, o las novias digitales, etc. Cuando estamos desesperados, tendemos a caer más fácil en estafas. Se activa este sesgo de confirmación que hace que sea más fácil creer lo
lo que queremos que sea verdad, ignorar la evidencia que dice lo contrario. Y esto obviamente aplica en otros ámbitos, no es solo con la hermana Young. Es lo mismo que sucede con las estafas famosas de inversión de las casas de bolsa o los productos milagro, que queremos que sea verdad, que me cure, que me adelgace, que me haga más guapo, que me dé vistas, o los políticos que prometen resolverte la vida. Lo que me lleva a este tipo de profecía autocumplida que puede suceder. No solo pasa en la biología, es algo que han observado los psicólogos, los filósofos a través de la historia. En el caso de China dijeron, si no tenemos un hijo varón, no tendremos quien nos cuide, nuestro legado va a morir. Y justamente la acción que tomaron para evitar que eso sucediera es lo que lo está causando ahora. Para mí la historia más iluminadora acerca de esto es la del rey Lear, creo. Bueno, es una historia de los griegos, no soy experto en literatura, pero habla de un rey que va con como la de Matrix, esos que pueden ver el futuro, y lo que le dice es que va a tener un hijo que va a crecer, se va a casar con su esposa y lo va a matar, o sea, con la esposa del rey. Y lo que hace el rey es que cuando su hijo nace, lo manda a otro reino a vivir. ¿Y qué pasa? En ese reino lo crían, lo entrenan, lo hacen odiar a este rey, y de grande va y hace justamente lo que dijo el oráculo. También podemos ver a los estoicos. Marco Aurelio dijo algo que me gustó mucho, que dice que a veces el miedo a perder es lo que nos hace perderlo todo. Y yo lo había leído algo de que muchas veces el miedo a la muerte es lo que nos mata. Creo que tiene mucho sentido. Entonces hoy China enfrenta las consecuencias. Hay un colapso poblacional. Millones de hombres no pueden encontrar pareja y un envejecimiento masivo de la población que podría cuidar. Algo así similar a lo que está pasando en mi natal Japón. No se crean. Todo por el mismo error que cometieron los reyes de los mitos. Intentar controlar el destino. Y eso refléjalo en tu vida. Muchas veces vivimos tratando de evitar la tragedia, tratando de evitar que nos rechacen o que se burlen o del fracaso, por lo que mejor no intentamos, y eso es lo que nos trae la miseria. Una profecía autocumplida. Algo muy común es en las parejas. El miedo al abandono es lo que causa que nos abandonen. ¿Por qué? Porque nos volvemos celosos en extremo, controladores, o andar ahí de limoneros de amor, etc. Y entonces el caso de la hermana Juan para mí es un reflejo de estas consecuencias. Millones de hombres desesperados decidieron autoengañarse con tal de poder tener la oportunidad de tener estas actividades reproductivas. Cuando las mujeres escasean, los hombres se vuelven más flexibles. Y por el otro lado es igual, cuando hay más mujeres que hombres, la psicología de las mujeres también cambia. Se observan en universidades, no voy a hablar de eso ahorita, pero en el caso de China, la mujer es el sexo valioso. Y no solo es esta anécdota, hay estudios que muestran algo que se conoce como el closing time effect, como la canción, pero es hora de cerrar. Y lo que muestra es que en los bares, a medida que se acerca la hora del cierre, los hombres tienden a calificar a las mujeres como más atractivas. Y antes de que digan no es por el alcohol, porque se controló para eso. ¿Y cuál es la razón de esto? Que la percepción de escasez aumenta el valor percibido. Es algo que podemos ver en la mercadotecnia. Te dicen que ya no quedan departamentos, que ya casi se agotan. Entonces imagínate, si eso pasa en un bar después de 3 horas, ¿cuál puede ser el efecto de esto después de décadas en la psicología de las personas? Entonces, no sé justo cuál es la conclusión. Creo que para mí se unen muchas. Hay una lección biológica, una lección psicológica, una lección filosófica. Cuando tratamos de controlar la naturaleza nos puede enseñar una lección. No podemos pelear contra millones de años de evolución. Pero bueno, espero te sirva. Adiós.